Es muy normal, es muy frecuente que por los cambios de temperatura nosotros nos lleguemos a enfermar, nos llegamos a sentir mal, pero no solamente por cambios climáticos, sino porque quizá también algo en nuestro cuerpo no está bien. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amonga Coxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a conocer, vamos a aprender quizá una enfermedad, un malestar que muchos de nosotros hemos pasado por ello cuando hay cambios drásticos, repentinos de temperatura, o porque quizá por ahí contrajimos quizá alguna bacteria, algún virus que nos está afectando. Pero para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy va a ser a cómo decir tos. Tos, ese malestar, ese dolor que nosotros sentimos en nuestra garganta cuando nuestras anginas o no sé qué es lo que pasa se inflama y nosotros empezamos a toser demasiado. Esa tos que hasta cierto punto puede ser muy pero muy molesta. Y para decir tos en lengua náhuatl se dice tatashis. Tatashis igual a tos en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. No sé si así se le conozca a este malestar, pero nosotros y creo que la gran mayoría de las personas cuando tiene esos síntomas, ese malestar, pues lo conocemos como tos. Tos es igual a tatashis en lengua náhuatl. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Compartan este video y todos los que tenemos en el canal para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Tos en lengua náhuatl es igual a tatashis. Tatashis es igual a tos en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Cuando nosotros nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir ese dolor que es muy pero muy molesto en nuestra garganta y posteriormente empezamos a toser. A ese esfuerzo que realizamos es igual a tos en lengua náhuatl se dice tatashis. Tatashis es igual a tos en lengua náhuatl. Como ya se los dije, no soy el experto, no sé si a este síntoma, a este malestar se le conozca de esa manera ya médicamente, por decirlo así, pero yo lo conozco y creo que muchos conocemos a ese síntoma como tos. Tatashis es igual a tos en lengua náhuatl. Que creo que la tos es un síntoma de la gripe o gripa como muchos lo conocen, que obviamente si no se cura o si no se trata a tiempo puede ocasionar que se tengan o se agraven los problemas en nuestro cuerpo. Tatashis igual a tos en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Igual como ya en estos últimos años nos dimos cuenta, también es otro de los síntomas o de lo que puede ocasionar el virus, el cobicho, que por varios años ha afectado a miles, a millones de personas en todo el mundo. Pero para poder decir tos se dice tatashis. Tatashis es igual a tos en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Tatashis igual a tos en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan este video y todos los que tenemos en el canal para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. También comenten aquí abajo qué otras palabras, qué otros temas quieren que aprendamos a decirlos en lengua náhuatl. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.